Hay gente que sin duda está en el lugar adecuado para luego contar historias que muchas veces uno no sabe, sorprenden, que reportan, que informan, pero cuando esto se traspasa a un libro tiene otro sabor. Hoy día tenemos a una invitada que probablemente nos va a sorprender con una publicación que se llama, ya se lo cuento, porque aquí comienza, ¿quién sería? Ya estamos en este capítulo. ¿Quién sería? Cuénteme de inmediato, deme pistas. Quiero saber quién será nuestra invitada el día de hoy. Hoy les voy a hablar de una periodista chilena que ha dedicado gran parte de su carrera a seguir de cerca el corazón de la política nacional. Desde hace años forma parte de TVN como reportera de política y conductora de noticias, cubriendo día a día el acontecer de la moneda y los principales hitos de la agenda pública. Su trabajo la ha llevado a estar presente en cambios de mando, cuentas públicas, giras presidenciales y cumbres internacionales, siendo testigo directa de algunos de los momentos políticos más relevantes de los últimos años. Durante 4 años tuvo la misión de seguir de principio a fin el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Además de su trabajo en terreno, ha conducido espacios informativos como 24 Tarde y también tuvo un breve paso por Radio Bio Bio. Más recientemente dio el salto a la escritura, con el libro Boric frente a frente, una investigación periodística que profundiza las decisiones, crisis y tensiones que marcaron ese periodo presidencial, a través de entrevistas con ministros, asesores y protagonistas de primera línea. Rafa, ¿sabes quién sería? Oye, con esas pistas, la verdad ¿Quién es que me es? dieron ganas de saber quién ¡Vamos, es. quién es! Es la periodista Marian Basso. ¡Grande, Marian! Estamos Gracias. contentos. Porque Qué Mariana, buen recibimiento. ¿sí? ¿Te gustó el Sí, recibimiento? claro, por Con aplauso que supuesto. Eso. corresponde. Además, sé que conoces a parte de Sí, nuestro así equipo. es. Muy queridos. De hecho, Oye, la primera vez que salí a reportear fue con Esteban ¿en Sánchez, que está serio? acá. ¿Con Esteban Sánchez, nuestro Exactamente. director? Así No me es. digas. Esa Así primera es. vez fueron cosas buenas, me Muy imagino. buena. Sí, Me se enseñó portó mucho. bien. Muy buen Sí, compañero. Sí, sí, hasta el día de hoy. hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy. Marian, a ver, escuchábamos ahí el recorrido. Quiero saber en qué momento empieza la periodista, en qué momento se dio esa idea de estudiar esta fascinante carrera. Oye, a algunos les da risa porque digo como llevo 10 años y algunos periodistas dicen, pero todavía es joven, tienes 34 años, pero a mí ha pasado muchas cosas. ¿Ya? ¿Por qué se me da la idea de estudiar periodismo? Yo no lo tenía al principio ¿No tan estaba? presupuestado. Yo estudié un año de ingeniería, ¿En de qué? hecho, en Geomensura, en la Universidad de Santiago de Chile. Ingeniería en Es geomensura. como geología, ponte ¿Ya? tú. Porque en el colegio yo soy de La Serena. Ah, Ya, otro dato que le doy, yo soy serenense. serenense, estudié en la escuela de música, soy chelista también, ¿En serio? desde los 10 ¿Chelista que toca años. chelo, señor Toco director? chelo. No, no chelista de... Ah, Ah, No, sí, pues. yo no, también no. No, soy sí. chelista. Violonchelo. Violonchelo, ya. Que allá Desde también los dicen 10 que años son chelistas. que toco violonchelo, ¿En serio? así ¿Y es, por qué? porque mi colegio es especialista en música. De hecho, es Escuela de Música Jorge Peñagén, uno de los grandes músicos de nuestro país, que también fue el artífice de la primera orquesta juvenil de Latinoamérica. Y es un requisito tocar algún instrumento. Mira, Así que yo toqué violonchelo desde los 10 años, todavía lo tengo acá en mi casa. ya. Y bueno, en el colegio me iba muy bien en todo, en matemática, en lenguaje, en ciencia, en física, y me costó harto decidir. Entonces fue como, ya, ¿qué hago? Y en la familia, bueno, tenía un tío que había estudiado eso, y dije, como, ya me tinca. Me iba súper bien en la U, pero no me Ya. gustaba. ¿No te Me iba gusta? bien, sobre todo en los ramos que son difíciles, en álgebra, no sé, eran varios ramos que tenía ahí el USAT en geomensura y me iba bien. Por lo tanto, también me costó mucho tomar la decisión de decirle a mis papás, no, no me gustó. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Mira, alcancé a estar un poquito más de un semestre cuando me di No. cuenta de que no era lo Ah, mío. fue rápido Fue entonces. rápido. Menos mal. Y les dije, no es lo mío, no me gustó, me voy a cambiar. Di la PSU ese mismo año, ¿Mm? me alcancé a preparar poquito y ahí entré a la Pontificia Universidad Católica a periodismo y dije, bueno, si no funcionó lo matemático, va a funcionar este otro lado.
Y la verdad es que me encantó Ya. de una. ¿Por qué? Porque además que pude abordar distintos puntos. En la universidad yo soy súper matea, la verdad. ¿Sí? Y tomaba todas las ayudantías que pudiese. Fui ayudante de estadística, de radio, de narración escrita, de ética, ¿Y por qué? ¿Porque te porque gusta todo? me gusta un Porque... poco de todo Ya, y siento que el periodismo justamente es una carrera donde podemos abordar todo. ya. Podemos, no sé, abordar el periodismo desde la forma científica, política, la economía. Entonces dije como, sí, parece que esto es. Y me gustó mucho, tomaba hartas ayudantías, me gusta también enseñar. Ah, mira. ¿Has hecho Así clase que o...? Bueno, las como ayudante. ayudantías como Ya. ayudante, sí, me encantaría hacer clases, así que paso el dato. Sé que Mira, ¿alguna casa de estudio? Aquí alguna casa de tenemos estudio a Marian Vaso interesada, paso el disponible. dato. Y la carrera de periodismo me fue encantando harto, Ya, cada vez más. Me gusta mucho eso de aprender el día a día, de hacer cosas distintas, ¿no es cierto? Que a veces ya. en los trabajos se vuelven muy monótonos. Yo decía, no, quiero hacer cosas distintas, quiero conocer gente, quiero viajar, quiero ver otras culturas. Y la verdad es que el periodismo me encantó desde el minuto uno. Tuve muy buenos compañeros también, aprendí harto, muy buenos profesores. Mira. Así que, de hecho, una de mis profesoras que me enseñó mucho, Verónica Franco, Ah, qué que nombre. de hecho, Eminencia del de periodismo. hecho, Vero Franco era de las profesoras temidas en la universidad. Nadie quería tomar su ramo porque sabían que era muy complejo, era muy Ya. difícil de pasar, que las primeras notas todos nos íbamos a sacar un rojo, pero a mí me gusta mucho la radio. Y dije, no, lo voy a tomar con ella porque yo sé que puedo aprender mucho y aprendí mucho, muchísimo, me ayudó mucho. Así que ahí se empezó a forjar Qué bueno. esta carrera en el periodismo. Mandemos un saludo a Verónica Sí, le Franco. mandamos un Sí, un saludo a abrazo Vero grande. Franco, sí, 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 gran periodista sí. ¿Nunca estuviste de en la nuestro cooperativa? país. No, Ya, no, no no, se la generó cooperativa esa no. entrada. Ya. No, pero ahí, bueno, empezó a surgir todo esto y cuando tuve que hacer la práctica y decidir a dónde iba, si bien me gustaba mucho la radio, yo decía, quiero explorar la tele porque igual siento que es bien completa en lo audiovisual, se puede desarrollar hartos puntos ahí. Y cuando tuve que decidir, dije, bueno, la televisión pública siempre es algo que yo creo que debemos rescatar y cuidar. Ya. Así que aprendí mucho, mucho durante mi práctica. Y ahí fue el paso, ¿no es cierto? Decíamos ahí en la presentación que también tuve un breve paso por la radio Bio Bio también unos meses y ¿Mm? después volví de vuelta a mi casa, que es el canal público, y al canal le tengo mucho cariño. ¿Cuántos años llevas ahí? 10 años. 10 años. Harto. Harto tiempo. Sí, se pasa Sí, volando. sí. Se pasa muy Se pasa el rápido. tiempo. Se pasa la vida. Se pasa la Se pasa la vida. vida. Oye, Marian, ya, y tú llegas ahí, y cuéntame en qué momento, porque tú hiciste, me dices, la práctica, después empezaste a desarrollarte, ¿de inmediato te vas a lo político? Porque de pronto no, como que los caminos los van Sí, eh, guiando los editores. claro. Oye, ella es buena para esto, qué sé yo. ¿En qué momento ya como que se nota que estás haciendo algo Mm, en política? Mira, yo partí en la radio Bio Bio, hacía primero un poco de economía, pero se fue mezclando con la política y ahí en la radio ya me empecé a encauzar, a hacer mis propios contactos en el área política y cuando llego al canal, primero estuve en Estado Nacional, pero el ¿Ya? Estado Nacional antiguo, donde había notas, donde Ah, también un reconocido periodista de Estado Nacional, Franco Ferreira, hacía unas notas políticas que eran muy entretenidas, ¿no es cierto? Porque sacaba el lado un poco más humorístico es que que Franco tiene. Ferreira es genial. Es genial, Es es genial, sí, genial, es sí, sí. genial. Y claro, ahí aprendí mucho de él también. Él hacía la parte como más graciosa, humorística de las notas, yo la parte un poco más formal Ya, de la política. Y posteriormente pasé al equipo ya de política estable del noticiero central, ¿no es cierto? ya. Y ahí hice de todo, cubrí el Congreso, derecha, izquierda, y por ejemplo desde gobierno, cuando empecé a cubrir a un presidente fue la última parte del mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Ya. Ahí pude viajar también con ella, cubrir sus actividades cuando se estaba despidiendo. En el caso del expresidente Piñera también, me tocó ir harto a La Moneda, cubrir algunas de sus actividades y ya formalmente los 4 años como corresponsal ahí estable en el Palacio de la Moneda con el expresidente Claro, antes Boric. era lo que se llamaba como el segundo, Claro, uy, se me fue la palabra, sí, sí, el concurrente, el exacto. concurrente, Sí, porque hay un periodista estable, pero estable cuando y no el está, concurrente, claro. claro, ahí yo parchaba.
Claro, Sí, 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 me tocó hacía de también. Por eso parche. conozco esa figura, que es como Sí, que se va al titular o tiene libre o hace un reportaje, qué sé yo. claro. Concurrente siempre está. Y fue un camino que fue pavimentando que finalmente fuera la titular. O sea que tuviste la campaña del presidente Boric, ¿o no? Claro, sí, sí, Porque de pronto fue. pasa esa dualidad que se sigue el candidato y el que está con el candidato luego asume Sí, como fijo en la moneda, ¿no? sí, ¿Te sí, pasó eso? hay varios medios que utilizan esa figura porque justamente la campaña presidencial es larga y uno tiene que estar día y noche y se va haciendo los contactos, va reporteando, va conociendo a la gente. Entonces, sí, normalmente se ocupa esa figura de que él cubre al candidato, se queda cubriendo los 4 años de gobierno. En este caso fue un poco más confuso porque había muchos candidatos, Ah, entonces claro. nos repartíamos las labores, pero, por ejemplo, yo cubría al Frente Amplio y al presidente Boric prácticamente desde que nació el conglomerado. Claro. Entonces yo ya llevaba harto tiempo reporteándolos, entrevistándolos, así que para mí fue muy natural llegar al Palacio de la Moneda a cubrir su gobierno. O sea, ¿conoces al expresidente ahora casi desde el origen de la parte Cuando era, política claro, cuando era de diputado diputado? y tenía que cubrir mucho la parte legislativa, ¿no es cierto?, sus proyectos, pero el Frente Amplio también, cuando presentó la primera candidata, Beatriz Sánchez, cuando se conforman, cuando empiezan a ver, cuando eran hartos partidos, ahora es Claro. solo el Frente Amplio, Ah, pero claro, claro, claro. claro, eran Estaba hartos Comunes, partidos, estaba Convergencia Convergencia Social, Revolución Social, Democrática, el Frente Amplio, entonces, que también era un partido antes, exacto. no solamente uno. Y yo también hago un paralelo de que yo fui creciendo profesionalmente mientras ellos también se iban conformando un conglomerado joven. Entonces me tocó ir a la par un poco, Claro. em, Creciste con ellos. Es simple. básicamente, Es simple. O básicamente, sea, sí. ¿eso significa que sabes secretos? ¿Ah? Secretos, Sí. hay cosas que, sí, sobre todo que pasaron en el gobierno. Ya. Y que se las vamos a contar en un ratito más porque están en el libro que escribí hace poco, que se publicó. Así que ahí podemos Ah, sí. ir contando algunas, no todo, pero podemos dar algunos Podemos dar, sí, adelantos. podemos ir al índice. ¿Ya? Podemos tener Exacto. así. Vamos a ir al índice. Tiene libro. Marian Basso está con nosotros, pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores para que nos cuenten los secretos. Lo que aún no se cuenta de esos 4 años de presidencia. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. ¡Los secretos! ¡Vamos! Lo dejó anunciado, sabe secretos, sabe la historia. Es que es distinto vivir el día a día, porque finalmente, y a lo mejor quienes evidentemente ven este programa, escuchan la radio, ven otros medios, ven también las noticias en TVN, en Mega, en todos los canales. Eso de cubrir significa, y quiero un Ajá. poco traspasártelo en el concepto, cubrir es estar, si no 24 horas, 24/7. sí, 23, o sea, una hora para dormir un poquito, pero estar en el día a día, o sea, cosas tan simples como qué almorzó, qué desayunó, Mm, en qué instancia se reúne, dónde se relaja, cómo viaja, en fin, todos esos detalles son los que se viven al momento de cubrir un presidente. Totalmente. Mm. O sea, y de hecho la idea también de hacer este libro surge porque ser corresponsal significa que si el presidente quiere llegar a la Moneda a las 5 de la mañana e irse a las 11 de la noche, hay que estar a las 5 de la mañana e irse a las 11 de la noche. Nos pasó durante los 4 años que, por ejemplo, habían cumbres internacionales o viajes oficiales donde viajábamos, por ejemplo, a Emiratos Árabes, ¿Ya? más de 24 horas para estar un día y medio. Un día y medio. Y nos teníamos que bajar del avión sin ducharnos, 24 horas de viaje sin ducharse, ir al trabajar al tiro
y ahí estuvimos en 2 lugares, en Abu Dhabi el primero día y después en Dubái, y un día y medio de vuelta al avión, 24 horas más, De vuelta. ¿Y así. un perfume árabe? Algo? Nada, Nada. nada. Digo yo, a Lamentablemente, propósito un, de un imán con un suerte. imán para el refri. Al menos, para Al tener así menos. como algo. Pero sí, nos Menos mal que hay fotos hoy pasó. día, porque Sí, sí, imagínate exactamente. antes. Pero nos pasó en muchas ocasiones que, claro, y eso también significa perderse cumpleaños, navidades, año nuevo, porque, no sé, por ejemplo, nos tocó una vez que el cambio de mando en Brasil es el 1 de enero. Entonces, la fiesta de Año Nuevo ese año no hubo. Pero estuviste en Brasil. Estuve en Brasil, sí, pero uno quería también estar con la familia, disfrutar. Son cosas Espérate, que disculpa. Y ahí estaba, espérate, y el 31 en la noche, ¿dónde estaba? el 31 de la noche yo cené con mi familia, tomé ¿Ya? mi maleta y me fui a la FATS, que es donde salen los vuelos El grupo 10. presidenciales, el grupo 10. Ya. Y ahí estaba con todos mis compañeros de los distintos medios, con la maletita, mientras... ¿Y las 12 dónde fue? Las 12 fue en la casa, sí. Ya. Tomamos el O avión, sea, yo creo que ¿2 a de la las 2 de mañana? la mañana, más o menos. Ya, pero bien. Sí, algo, por lo menos alcanzamos, sí, Sí, a la yo comida. pensé, por eso te lo preguntaba, que a lo mejor pasaste las 12 en Brasil en la noche. Que a lo No, mejor hubiera hubiese sido claro. entretenido, Sí, sí, pudo distinto. ser. Claro, No, lejos de no. la familia. Mm. Ahora algunos, como que la Navidad es como más, Sí, la más Navidad, por lo familiar. menos ¿Y te para perdiste muchas mí. Navidades familiares? No, no, no. Ya. Sí, en ese sentido igual es raro tener un viaje presidencial en esa Navidad, fecha. ya. Pero sí, el Año Nuevo, por ejemplo, es porque en Brasil es justo el cambio de mando. O bueno, muchos cumpleaños de compañeros se vivieron arriba de un avión. ¿Cómo quién? Alguien que Uy, recuerdo que hayas tenido buena onda, que hasta el día de hoy celebre su cumpleaños. bueno, mira, no me acuerdo en este preciso momento, pero sí llegaban mucho o de lo propio equipo de gobierno que se subían al avión y había muchos aplausos Ya. y cantos porque sí, pues efectivamente Muy serio. pasábamos Sí, mucho tiempo ¿Y juntos quién era tu también. mejor amigo o amiga de los habituales? Yo creo que tú la conoces. ¿Quién? Daniela Ruiz Tagle fue una Ah, gran bueno, compañera, claro. una gran compañera. Daniela, ex Radio Bio Bio, ahora está trabajando en Televisión Nacional. Daniel Tiers también, que trabaja en Televisión. Rodrigo Sánchez en Mega. Porque además nosotros veníamos trabajando, cubriendo política hace mucho tiempo y se dio la casualidad que cuando llegamos a La Moneda ya nos conocíamos. Entonces ya habíamos reporteado en la calle harto rato juntos, entonces somos más o menos desde la misma generación, Sí. así que la verdad es que se creó un grupo igual bien entretenido y que nos apoyábamos harto porque prácticamente estábamos Todos los días todos los días juntos, más que con nuestra familia. Entonces se formó una familia ahí en la que llamamos La Copucha, ¿no es cierto? Que para los que La no copucha, conocen, claro. La Copucha es una oficina dentro del Palacio de la Moneda donde están todos los medios de prensa acreditados, las radios, los Sí. diarios, las teles, así que ahí hicimos nuestra propia familia. Oye, muéstrame el libro. Lo Sí, tienes ahí. acá. Lo quiero mostrar, mira. Acá está. Voy a hacer un paréntesis, ¿ah? Miren. ¿Lo muestro? Señor director, ¿a qué cámara usted me dice? ¿Ahí? ¿Te veis? Ah, lo pongo acá. ¿Quiere que lo ponga ahí? Boric frente a frente. Ahí está. Y mientras vemos esa portada, que mira, se nota ahí, lo voy a decir con todo cariño, el mateísmo. Ujú. Porque mira, tienen los marcadores arriba. ¿Ah? Sí. Nosotros estuvimos hasta hace muy poco, le quiero mandar un saludo a mi amigo Simón Olivero, Ajá. porque él también estuvo mucho tiempo en la copucha. Así es. Y era otra copucha, era Era otra con otros copucha. periodistas, una generación Y sobre mayor. todo no había redes sociales Claro. como en este minuto, entonces era un poco más tranquilo. Acá No sé si un poco más tranquilo la tranquilo palabra. en cuanto... No a sé, ver, quizás no. no se difundía muchas cosas. ¿Ah? Exacto, a eso voy, como- a eso claro, voy. claro. Pero Oye, qué sí, buen punto pusiste. sí, es Porque, a ver, distinto. este libro también representa una generación distinta. Exacto. Por ejemplo, Simón nos contaba, y ahí quiero citar la entrevista que salió la semana anterior, Simón nos contaba que él desarrolló una cercanía tanto con Sebastián Piñera Ujú. como con Michelle Bachelet, distinto, porque eran distintos. Pero aquí estamos hablando de un presidente que, tal como tú dijiste, es más joven, Así es. que tenía otra forma en todo. Y a propósito del libro y tu experiencia, ¿qué es lo que más te llamó la atención de eso, del más joven, Ujú. en respecto a los otros líderes políticos que habíamos tenido? Mira, de hecho, Rafa, hay un capítulo que es muy entretenido que se llama Un presidente millennial dentro de este libro. ¿Lo tiene ahí? Acá está, mira. A ver. Mira, lo Un vamos a mostrar. presidente millennial, ¿ya? Capítulo número 5. Capítulo 5, ¿ya? Efectivamente, un presidente millennial. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. ¿Se No, podrá no ver se- el no índice se va a o ver no? nada. Ya, No, pero no importa. Pero, mejor. ya, y ahí capítulo Mejor 5.
Ya, ¿Ya? capítulo 5. ¿Y por qué le puse ese título? Porque cuando Gabriel Boric sale electo presidente, que es el presidente más joven que hemos tenido en la historia, la revista Time, que es una revista muy reconocida, ¿no es Sin cierto? duda. Saca en portada la imagen de Gabriel Boric con camisa, arremangada, se muestran los tatuajes. Claramente es una figura a la que no estábamos acostumbrados. De hecho, también relata en el libro que cuando hacen el cambio de fotografía de Sebastián Piñera, las fotografías oficiales que están en todos los edificios públicos, en La Moneda sacan la foto de Sebastián Piñera y ponen la de Gabriel Boric, y hubo uno de los funcionarios de La Moneda que dijo como, "¡Ah! Está sin corbata". Y como que Claro, le le dio un sorprendió, ataque, le dio un dijo como ataque. está sin corbata, Sí. y otro le responde, pero si nunca ha usado corbata. Y claro, ahí como que dentro de la misma moneda empezó a sorprender este presidente que no usaba corbata, que se iba en bicicleta. Nos pasó mucho también que, por ejemplo, los primeros meses sobre todo, Mm. él bajaba de su oficina a recorrer la moneda, a recorrer las oficinas, y segundos después veíamos corriendo a la escolta, ¿Ya? porque él no le avisaba a nadie que salía. Él Se podía iba salir nomás. de la moneda, él caminaba y la escolta nos decían, ¿dónde se fue? ¿Dónde está? Entonces, para todos dentro del palacio fue distinto No estaban trabajar con, acostumbrados. exacto, trabajar con un presidente así. Lo que más me llamó la atención era cuando salíamos afuera. ¿Ya? En verdad que la imagen de Gabriel Boric Fuera de Chile. fuera de Chile Perfecto. atraía a mucha gente. Era, de hecho, lo escribo ahí, era como una suerte de rockstar, porque nos pasaba que cuando daba charlas en universidades o en foros, se llenaba, se llenaba, se llenaba. Llamaba mucho la atención este tipo de presidente que decía lo que pensaba, que le decía a los jóvenes, la rebeldía es necesaria, no pidan permiso. Pidan perdón. Entonces generaba un discurso que era súper atractivo fuera del país, que llamaba mucho la atención. Sus charlas se llenaban, había mucha gente, había mucho interés, porque claro, era una figura muy distinta. También, por ejemplo, relato otro punto que Giorgio Jackson lo dice ahí, nosotros también hacíamos nuestros asados en las casas, que era, no sé, como todos los jóvenes después de un viernes saliendo de la pega se iban al after office. ¿Mm? Nosotros los teníamos que hacer en una casa, pero lo hacíamos porque éramos jóvenes, independiente que fuese un presidente, es parte también de una vivencia que Mm. tiene que haber. ¿Y cuál era la sede más habitual? La casa en Yungay Ya del barrio Yungay. del expresidente Boric, y también la casa de uno de sus amigos, de uno de sus mejores amigos, que no estaba, que en un principio sí trabajó dentro del gobierno, pero que después se separó, y que también era nacido a reunirse en esos lugares donde, claro, podían hablar con más tranquilidad, con más relajo, ¿no es cierto? Mm. De lo que sucedía en el día a día, y que la moneda era Sí, como claro. más formal, ¿no es cierto? ¿Buenos para asado? ¿Carne? Sí, Ya. sí, claro. Y de hecho, el presidente también en algún instante, por ejemplo, invitó al presidente del gobierno español, ¿Eh? Pedro Sánchez, a su casa, y ahí le preparó distintos cortes de carne. El presidente español dijo que había estado muy bueno el Bien. asador, muy bien. Y el asador era el El presidente presidente Boric. Boric, sí. Mira. Así que sí, era parte de su forma de hacer sentir en casa a sus visitas, sobre todo cuando tenía una cercanía. Así que sí, era asiduo las El presidente millennial, ¿ah? Es un buen así. concepto que uno de repente Bueno, y Rafa, se pregunta. y es otro punto que también nos pasó, que nunca habíamos cubierto un presidente que entró pololeando, que terminó una Sí. relación y que la terminó a través de redes sociales. Nosotros estábamos en San Francisco cuando pasó eso, en Estados Unidos. Y claro, nos suena el celular y era un posteo del presidente diciendo que había terminado su relación con Irina Caramanos. Y también para nosotros era nuevo porque ¿cómo se cubre eso? ¿Se cubre o no se cubre esa situación? ¿Qué se le pregunta? Era Mm. todo ¿Y se nuevo. cubrió? Sí, sí, claro, porque él dio una declaración a los medios ese día. Ahora, Entonces, Irina Caramanos era y entró, además de ser la pareja de, ujú, con un término de la figura de la primera dama, claro. con un planteamiento que no se había observado, por tanto, no era solo la pareja del presidente, Sí, sí, sino que, claro. y eso también fue llamativo, pero además cubrirlo, mira que Sí, al momento de ocurrir, el decidir cubrirlo es bien exacto, interesante, ¿ah? porque no hay un antecedente, no hay una fórmula. Entonces, claro, ahí tú empiezas a conversar y decir ya cómo, hasta dónde, porque también es parte de la vida privada, hasta dónde se cubre esto. Finalmente el presidente decidió dar una declaración en Claro. esa gira y dijo, bueno, pasó esto y esto, pero
cerró de alguna forma el capítulo y después también es un presidente que vuelve a tener una pareja y que tiene una hija en medio del mandato. Claro. Entonces eran todas situaciones que nunca habían pasado en la historia y que nos tocó cubrir. Está todo aquí. Sí. Estamos desglosando Boris frente a frente. Marian Basso está con nosotros. La pausa y volvemos para seguir hablando de tantas cosas aquí. ¿En quién sería? Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Ahora sí que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero leer ese libro. En esta temporada de ¿Quién sería Boris frente a frente? Autora, dice aquí, miren, Marian Basso. Véalo ahí. Véalo ahí para que lo Y busque en cómprelo. librerías. Por eso, cómprelo. Y véalo ahí para ver la foto que tiene. Quiero mostrarlo, señor director. Muéstreme la foto. Y yo quiero mostrar la foto porque no es cualquier foto. Hay 3 personas. Exacto. ¿Qué personas hay mientras la vemos, Marian Basso, autora de este libro? ¿Quiénes están ahí? Bueno, está en ese momento, porque esta foto fue en abril de 2023, si no me equivoco, esto era una reunión en Cancillería. Ahí está el presidente Gabriel Boric, quien fuera la ministra del Interior, Carolina Toá, y también quien fuera el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahora, esta foto ha llamado bastante la atención Me llamó la de atención, los por eso lo estoy lectores. destacando. Sí. Sí. Y uno podría decir también que fue un poco premonitoria de lo que iba a pasar meses después, ¿no es cierto? Con el caso Monsalve, que fue uno de los casos más complicados que el gobierno pasó y que de hecho la gracia también que tiene esta publicación, que yo conversé con los 3 ¿Ya? protagonistas Protagonistas de la foto. El Espérate, año ¿eso significa que lo entrevistaste también para el libro? lo fui a ver, ¿Ya? él no quiso dar una entrevista en off, digamos, porque En on. también, perdón, en on. ¿En on? Porque también, bueno, está en una situación judicial que es bien compleja, pero sí, conversamos yo creo que más de 3 horas, cuando en su departamento en Villa del Mar, cumpliendo arresto domiciliario total, donde repasó, probablemente con otras palabras, pero lo que ella ha dicho en su declaración judicial respecto del caso por el que es acusado de abuso sexual y violación. Y claro, ese es un valor que tiene también este capítulo, que es uno de los capítulos más complejos y que puede conversar con los 3. Le pregunté, por ejemplo, a la ministra Toá desde el principio. Ella reconstruye cuando la llama el director de la PDI y le dice que está esta acusación. Y ella me dice, yo le pregunté, ¿qué pensó en ese momento cuando le dicen esto? Y me dicen, pensé que tenía una bomba atómica. O sea, era una situación dio cuenta súper inmediato que era algo grave. inmediato. Y ella dice, y bueno, después de eso llamo al presidente Boric y le cuento esta situación y también le pregunto al presidente, ¿qué pensó usted cuando la ministra le cuenta todo esto? Y él también ahí relata, dice, bueno, claramente era una situación delicada, que había que manejarla con mucha cautela para la protección de la víctima. Y así se va relatando minuto a minuto. Después cuando el presidente le dice a Manuel Monsalve, necesito que vengas a mi oficina, él llega a La Moneda, va a la oficina del presidente, tienen esta conversación donde le pregunta qué pasó. En medio de todo esto también hay otras ministras que reconstruyen la historia, como es el caso de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que dice, yo venía a Santiago de Chile, ya estaba en Ginebra, y en medio de una escala en Francia, una cercana me llama y me dice, va a salir esta situación, porque recordemos, sale en exclusiva en el diario La Segunda de esta denuncia y de esta investigación de la Fiscalía.
y la ministra Orellana reconstruye, dice, yo venía en el avión, me dicen esto, me bajo, dejo mis maletas, me ducho, me voy a La Moneda a preguntarle al presidente qué pasó, por qué no tengo la información, qué es lo que estaba pasando, porque ella no manejaba. La ministra Vallejo también dice lo mismo, yo estaba en mi oficina haciendo un live sobre los avances del gobierno y me llaman para decirme que va a salir esta noticia en el diario La Segunda y yo digo, ¿qué está pasando? Entonces, es muy relevante en este capítulo, sobre todo, que es uno de los capítulos más complejos, que sus principales protagonistas reconstruyen ese momento y que también hay una autocrítica respecto de cómo se manejó. Específicamente del presidente Boric se también hace una autocrítica respecto de varios puntos en que se debió manejar mejor, dice él, este asunto que es tan delicado todavía para esa administración. Bueno, el capítulo aquí lo encontré, es el 9, se llama Un terremoto llamado Manuel Mm, Gonzalo. O sea, no era solamente una bomba como la claro. entonces ministra del Interior dijo, sino que es un verdadero terremoto y tal Mm, cual. O sí, sea, es un concepto que me parece súper apropiado al respecto. Entonces, en ese capítulo, cada uno da su cada versión y tú uno. haces tu, Cada uno hace esta tu capítulo. reconstrucción de lo que sucedió, no solamente ese día, sino que también los días posteriores, que también fueron bien complejos. No sé si se acuerdan todos, pero hubo un punto de prensa bien recordado del presidente que duró 53 minutos, donde él trata de responder todas las preguntas porque es un Sí. tema bien complicado. Quizá el punto de prensa más largo Sí. y menos contundente de su administración, donde trataba de contestar o habló mucho contestando poco. La ministra Vallejo también hace un análisis de ese punto de prensa y dice que una de las, ¿cómo decirlo?, de lo rescatable o de los valores que tiene el presidente es que es muy honesto, pero que a veces esa honestidad dejaba muchos flancos abiertos, porque dejaba más dudas que certezas. Mm. Y dice ella también que en ese punto de prensa, como se dejan esos flancos abiertos, después tuvo que salir a dar un punto de prensa, explicar algunas situaciones. Entonces, ahí está el relato de varias autoridades sobre ese capítulo que fue tan complejo de manejar para La Moneda. Me tocó estar con Eduardo Serna ese día, Ujú. en La Moneda. Y si uno tratara de traspasarle a la gente que nos vea y los que recuerdan y que en el libro lo van a hacer, fue un momento donde nadie entendía nada. Mm, Yo creo sí. que ese es como el concepto general. Estaban, en términos periodísticos, todos estaban golpeados. Ujú. En términos de la habitualidad de La Moneda, era algo inédito que el director de la Policía de Investigaciones, además, dijera, vengo a informar a la autoridad política del país lo que ocurre, era muy extraño. Lleno de Eh, gente, además, algunos después me dijeron que le recomendaron no haber hablado al director de la PDI, que fue ahí en el patio de los Naranjos. sí, sí, ¿Te sí me acuerdas qué acuerdo. pasa? Cuando trataban de, por ejemplo, se le preguntaba por qué el ex subsecretario no estaba con los escoltas en esa Claro, ocasión. Eran varias de sí, las preguntas al que, momento de renunciar. claro, Sí, sí, sí. eran varias de las preguntas que estaban, claro. Así que sí, me recuerdo. También estuve ese día en el patio de los Naranjos. En ese, Cuando fue bien pasa, caótico, bien caótico, ¿no? caótico. Y habla. Si el Sí, tema es que el director de la PDI habla sí. y responde preguntas, fue una cosa bien particular. Ujú. Bueno, y eso está todo en el capítulo 9. Sí. Un terremoto llamado Manuel Monsalve. Oye, cuando uno lo revisa, yo aquí voy a cargo un poquito del índice. Aquí me parece que cada capítulo sorprende. Yo no lo había mirado en detalle, porque aquí la idea también es parte de conversar contigo, Marian, es que hoy día estás con este Ujú. verdadero hijo, como se Sí, denomina para un así es. periodista. Y cuando uno va viendo, por ejemplo, dice, voy para atrás, capítulo 8, indultos, presidente, ¿conocía los antecedentes o no? Indultos que tenían dentro de esas personas a gente que, entiendo, según tu reporteo y tu historia, no estaban considerados indultar y que se indultaron igual. Exacto. Eso es uno de los capítulos, voy a ponerle sabrosos del libro a propósito de cómo se dio. Sí, o sea, es uno de los capítulos que más sensibles para el gobierno y justo en el primer año de mandato, y además que fue un 30 de diciembre del primer año, era último día del año. Se los voy a relatar porque yo lo viví en primera persona. En el Palacio de la Moneda la mayoría de los funcionarios se había ido, quedábamos muy pocos, era hora de almuerzo. Quedábamos algunos periodistas, la Guardia de Palacio y algunas autoridades. Y ya estábamos todos listos para ir a la celebración, a las festividades de Año Nuevo, ¿no es cierto? Claro. Cuando en un momento el diario La Tercera saca esta noticia. Dice, el presidente Boric indulta a 12 personas que eran quienes habían estado re-
que habían estado bajo esta situación por el estallido social, ¿no es cierto? Y al exfrentista Jorge Mateluna. 3 o 5 minutos más tarde sale la información oficial desde la presidencia, con un comunicado donde efectivamente ratifica esta información. Estos son los indultados. Dice. Estos son los indultados con Nombre nombre y completo. apellido. Dada la coincidencia, afuera de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, había familiares haciendo una protesta, familiares de los presos, de los denominados presos del estallido, haciendo una protesta para que los indultaran. Claro. Y justo pasa esto, justo se enteran, empiezan a celebrar, y mientras nosotros estamos dando a conocer la noticia en vivo, ¿no es cierto? Esto pasó porque además que era algo muy llamativo. El presidente se había comprometido, pero nadie pensó que iba a ser en esa fecha, porque además que la ministra Toá estaba tramitando un acuerdo súper importante en seguridad con todos los partidos políticos que terminó cayéndose por esto. Y cuando ya estábamos todos relatando en vivo esta cantidad de indultados, a mí personalmente me llaman desde la Subsecretaría de Justicia y me dicen: perdón, pero el comunicado que les mandaron tiene un error, porque hay 2 personas que no deberían estar en esta lista, que justamente son Luis Castillo y Sebastián Montenegro. Luis Castillo es el más conocido porque se le denominó popularmente como el insurrecto, o él se autodenominó el insurrecto y tenía un prontuario extenso. Entonces, los cuestionamientos comenzaron ahí, porque se indultó si tenía un prontuario delictual bastante extenso. Y ahí yo voy con esta situación y le digo a Presidencia, desde Justicia me están diciendo esto, ¿por qué? Ellos también quedaron un poco descolocados. Al frente mío llaman a Justicia y dicen: ¿por qué están llamando a los periodistas para hacer esta corrección? Claro. Y eso significaba 2 cosas: que muy poca gente manejaba la cantidad de indultados, la real cantidad de indultados y los nombres, y que también ya se podía percibir que esto iba a generar una situación muy compleja en el Ejecutivo. Y ahí también en el libro, la ex ministra vocera Camila Vallejo relata cuando el presidente se entera que hubo este error. Porque ambos iban viajando a la región de Valparaíso, estaban los incendios, entonces tenían que ver eso. Y ahí la ministra Vallejo dice: nos enteramos que hubo un error en la implementación de los indultos, y el presidente estaba muy molesto, porque claramente no eran los nombres que él había dado para que se indultaran. Es indulto presidencial. Y es indulto presidencial. Entonces, había nombres que, claro, él oficialmente no los había confirmado, por tanto se provoca un Entonces sí, esa fue desorden una que crisis se bien... resume en indultos, presidente conocía los Claro, esa antecedentes fue o la no. pregunta que se le hizo durante todo el mandato, porque cuando el presidente llega a la región de Valparaíso, y como estaba esta noticia ahí, hubo un periodista, no recuerdo quién en este momento, que le pregunta por qué finalmente se realiza este indulto. Y el presidente dice que, bueno, que es una situación compleja, pero que había un compromiso y que además estos no eran delincuentes. Entonces, esa frase Claro. es la que finalmente termina condicionando todo ahí en adelante, porque cuando sale el prontuario de Luis Castillo, la pregunta es como: presidente, ¿usted conocía los antecedentes de Luis Castillo? Porque si los conocía, ¿por qué indultó? Porque era un prontuario bastante extenso. Y esa fue la pregunta. O sea, era un delincuente en definitiva. Claro. Había cometido muchos delitos para que Había cometido muchos condicionar delitos. Exacto. Entonces, a una persona. fue una pregunta que hasta el fin de su mandato, Claro. imagínate que esto sucedió el primer año, hasta el fin de su mandato fue una pregunta que se le hizo al mandatario, porque sí, fue una situación bastante compleja y una de las primeras crisis grandes, ¿no es cierto?, que hubo en su administración. Y tú dejas ahí la pregunta Claro. que hay en el ambiente. Ujú. Acorralados por la corrupción. Un presidente milenia. Temu Cuicuy, el costo de una ministra amateur. ¡Wow! Títulos de este libro que estamos revisando junto a Marian Basso. Vamos a ir a la pausa, ¿ya? Porque tenemos mucho más que conversar. Estamos haciendo ¿Quién sería? Juntos todos. ¡Oh! Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza.
visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. ¡Grande, Marian! Ya, ¿quién sería? Hoy día es Marian Basso, autora de Boric Frente a Frente. Hemos ido conversando en algunos capítulos. A mí siempre me llama la atención. ¿Qué estará marcado ahí? ¿Ah? Y le Así saqué que, varias marcas para que no ¿le se diera sacaste tanto. varias? Sí. 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 Oye, aquí, a ver, voy a hacer lectura de una frasecita. Ahí. ¿Se hace alguna autocrítica? Le pregunto a la ministra Vallejo. Ella me responde que esa todavía es una pregunta abierta. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí, una frasecita Bravo, no, pues. de este libro. Está pues. bueno, está bueno. ¿Ah? Vamos ahí Razón, a invitarle bien, a que busquen Boris Frente a Frente. Sí. ¿Dónde está, Marian? Está en todas las librerías grandes, pero las más chiquititas también. Así que, de hecho, está en vitrina, que es algo muy emocionante para mí verlo. Así que no sé si pueden ir a la Antártica, a la Contrapunto, la Feria Chilena del Libro. Online, si usted pone en el buscador Boric Frente a Frente, también hay varios comercios que lo están vendiendo, así que está en bueno. todas partes. ¿Y Para cuánto que... tiempo te demoraste en escribirlo? Fue récord. Rápido. 7 meses, que Ya. uno podría decir es harto, pero ¿No? para hacer todo eso, porque uno tiene, por ejemplo, los primeros capítulos los escribí y los leí y No me te cargaron. gustaron. No me Ya. gustaron nada, los volví a escribir. Y bueno, y parte de eso es la escritura de un libro, como revisar, editar, volver, hacer las entrevistas. O sea, el presidente me dio la entrevista en septiembre de 2025. Ya. Y ahí, con esa entrevista, empecé también a contactar a las demás autoridades y eso era harto tiempo. Entonces, escribí, no salí, hiberné durante muchos ¿En meses. serio? Mi familia y mis amigos me dejaron de ver durante hartos meses. Escribía cuando salía de La Moneda, llegaba a mi casa los fines de semana. Así que Ni la nariz se te veía. fueron 7 meses intensos de escritura. Sí. Mira, qué buena. Oye, ¿dedicado a alguien? Sí, ahí está la dedicatoria. ¿Sí? ¿Se Mm, lee? si Mira, puedes hagamos una leerla, cosa. Lo vas a leer. lo voy a leer. ¿Sí quieres leerlo tú? Sí, por supuesto. Por favor. Yo quiero que- feliz. Ya, Feliz. ¿dedicatoria? ¿A Acaba la quién? dedicatoria. A ver, Porque está acá. esto es algo inédito, porque al leerlo puedes saber quién está dedicado a este libro y ahora lo Sí. puedes escuchar también. A ver. Acá va. A mis bisabuelas, abuelas, tías y a mi madre, a las mujeres que trazaron mi camino. A todas mis mujeres de la vida que son Mira. muy, muy importantes, que son las que siempre han llevado las riendas de mis familias. ¿Tienes dos bisabuelas? Las O conocí, ya las conocí conociste. a ambas. Perfecto. Las conocí a Alcanzaste. ambas. Sí, soy una afortunada. No Qué todos tienen buena. esa fortuna, así que sí, mis bisabuelas eran maravillosas, Maravilloso. grandiosas. ¿Ellas igual sabían que todo mi de ti? ¿Tu familia sabe todo de ti siempre? Sí, ¿Sí? ¿Sabes quién no sabe todo? ¿Quién? Ia, que te tiene preguntas. Ay, no. Sí, Ia pregunta y Marian Basso contesta. Ia, ¿qué A le va a ver. preguntar a Marian? Marian, ¿cuál ha sido tu momento más trágame tierra? Uy, qué complejo. Complejo, sí, en un momento que quieres desaparecer o a propósito de las coberturas, en algún momento dijiste, ¿por qué estoy acá? Que claro, después con el tiempo uno dice, fue un buen momento, pero a lo mejor no Qué quisiste estar ahí. difícil. Mira, como yo soy bien matea, como que siempre mi cabeza está full para no equivocarme. Pero sí, cosas que son trágame tierra para mí, porque yo soy Claro, matea. claro. Pero hubo despachos hubo uno de los últimos despachos también que hice con la administración del expresidente. Y que uno como periodista, cuando le sale un despacho así perfecto, ¿Ya? no sé, a mí me encanta. Es como que yo dije, como este despacho está perfecto. Entonces me dicen desde el estudio, estábamos en Nueva York cubriendo la Asamblea de la ONU. ¿Ya? Entonces termino mi despacho, no sé qué, hago un análisis, un despacho largo. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, Y salió, y terminé y dije como salió perfecto. Y desde el estudio, acá en Santiago, dicen como, bueno, gracias Marian, porque, por tu informe, bla, bla, bla. Entonces yo pensé que habían cortado la transmisión, que ya se habían ido, y como que empecé a bailar. Así como, Empecé el a mejor celebrar. de mi vida. Sí, exactamente. ¿Ya? Empecé a celebrar y dije como, y del oído me dicen, todavía está en pantalla. Y yo así como, no. ¿Qué dijo Uribe? Y ahí se imaginarán, porque como yo soy perna, eso podría pasar piola, pero me dio tanta vergüenza y así como roja. Y fue como, Tomate bailando, tomate bailarín. ¿En Sí, serio? y de hecho, bueno, todos los años en el canal, en TVN,
viene en prensa, hacemos los chascarros de fin de año. Ya. Así que sí, aparecí en los chascarros el En año los pasado. chascarros fin de La año. primera vez, imagínate, la primera vez en En estos 10 10 años años. que aparezco en los chascarros porque soy tan cuidadosa, pero esa vez estaba tan contenta que dije voy a celebrar y ¡pa! Está Salió bueno. en vivo y en directo para todo Chile. Qué buena anécdota. Al momento, trágame tierra. ¿Y a quién más le va a preguntar a Marian Basso? ¿Alguna vez has buscado tu propio nombre en Google para ver qué dicen de ti? ¿Te has preocupado eso? Sí, sí he buscado mi nombre en Google, ¿Ya? no para ver qué dicen de mí, pero lo voy a contar. Es que para... Mira, lo que pasa es que siento que en YouTube, sobre todo a las mujeres periodistas, ¿Ya? mal utilizan tu imagen. ¿En serio? Y me pasó que busqué en algún momento porque alguien me dijo como, oye, no sé, en YouTube como que hay unos videos de tu imagen cuando estás dando las noticias, no sé qué, como en cámara lenta y como que le hacían zoom a ciertas partes de mi cuerpo, de mi cara. Y efectivamente lo hacen con muchas periodistas mujeres y es lamentable. ¿Y eso es como una suerte de bullying digital? Más que bullying, que es como Ah, cosificar. perfecto. eh, No, te lo pregunto, claro, entendiendo eso, pero además porque me recordé que por ahí había un video donde salías tú dando una noticia y lo ocuparon mm. para un producto o algo así. Ah, sí, bueno, sí, Pensé que iba por ahí. ¿Qué es lo eh, que era? No recuerdo con eso, de total hecho, claridad. mi abuela se lo mandó a mi mamá un link y dice como, ¿por qué la Mariana está promocionando? Era como una situación de apuestas donde además estaba metido Algo así. Farcas, algo así, Sí, sí, sí. Que era una estafa, y que era digamos. una estafa, Claro. exactamente. Y ahora con la inteligencia artificial, efectivamente salía yo hablando con una voz que claramente estaba manipulada, Claro, invitando a participar de esta estafa. claro. Y claro, ahí hicimos una serie de investigación, lo denunciamos, porque ahora es muy fácil hacer eso, lamentablemente. Sí. Así que sí, sí, ahí también lo busqué, pero sí, lo he buscado como cuando me han dado esas alertas, como, Ya, oye, están mal utilizando tu nombre o están haciendo esto. ya. Así que sí, no, no, Como no un son ejercicio cosas, profesional, digamos. sí. Mira, ¿y ya tenemos algo más que preguntarle? ¿Dudas que queden? ¿Tu placer culpable? Mi Placer placer, ay, culpable. mi placer culpable. Es que como Marian lo piensa, yo no sé qué está ¿Qué? pensando. Me dice así como... Ya, mi placer culpable, que es algo también muy perno, ¿Ya? pero yo soy fanática de Harry Potter. ¿Y eso? Y me sé todos los libretos, las películas. ¿En serio? Eso, soy muy perna para esas cosas. Como Ya. que me marcaron mucho mi infancia y si yo hoy un día que estoy triste, no triste, pero Ah, sí, sí. melancólica, no quiero hacer nada, quiero quedarme en mi casa, como que eh, eso, esa es mi mayor placer, sentarme a ver acostarme viendo una película de ¿De Harry Harry Potter. Potter? Y Bien. diciendo los libretos y todo, me molesta mucho por ¿Qué te perna. molesta? Me molesta mucho por perna, yo soy muy perna. ¿En serio? Pero me gusta, lo Ya. paso Pero bien. tus amigos, tu gente de Sí, mi confianza, gente de te dicen confianza. perna como con cariño. Sí, con cariño. Sí. Como yo dije Matea, Pero ¿por qué marcas el libro? sí, sí, Ya. soy muy mate de eso. Pero sí, ese tipo, sí, que no es algo tan culpable, pero Ya. se burlan un poco de mí por ser tan perna. Ya. Quiero preguntarte, ¿qué te gustaría hacer? Sacaste un libro y estuviste 4 años cubriendo al presidente Boris en su momento. Ahora también estás como en la época de difusión. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Quizá profesional o en general. Descansar. Descansar. ¿Solo eso? Quiero tener un tiempo, un ratito, ¿Ya? para bajarme un rato de la pelota, porque era lo que hablábamos recién, han pasado 10 años y uno, como pasa el tiempo, Sí, po. y a veces uno no se da cuenta porque le falta hacer esa pausa. Entonces, claro, yo me metía siempre, era como una tras otra, y ahora qué quiero hacer, dónde quiero estudiar, quiero viajar, y es como quiero hacer una pausa. Eso Ya. quiero hacer una pausa, quiero, no sé, dormir, descansar, pero todavía eso que quiero hacer en el futuro, voy a esperar un ratito para que se calmen las aguas un poco Ya. y ahí vamos a ver. Ahora, ese Boris frente a frente, ¿vendrá lo que no se alcanzó a escribir, así como un lado B? Y, Este igual es harto lado B, ¿eh? ¿sí? Este tiene Ya. hartas cosas que no se saben, hartas revelaciones, por así ¿Cuál es la que más te decirlo. gusta?
¿Cuál es la que más me a lo mejor sin gusta? hacer spoiler, pero ¿cuál crees tú que es la historia, anécdota, cosa que más te llamó la atención o que te gustaría que la gente también leyera? De hecho, lo van a ver en las primeras páginas ¿Ya? del libro, que es en la nota del autor, que yo les recomiendo que lean todos, de la nota de autor, introducción, porque todo tiene cositas, tiene detalles. Y el presidente Boric decía que él no era muy afín o muy cercano a las creencias, a las religiones, ¿Ya? pero él forjó una amistad muy cercana con el capellán de la moneda, que también me habló para este libro. De hecho, yo lo contacté y él estaba en unas misiones fuera de Chile. Le digo, como, me contaron que usted. Y accedió a hablar justamente. Entonces contó varias cosas que uno diría como, mira tú, porque siento que el presidente decía o Mm. dice que no es muy cercano a la religión, sí tenía actos que finalmente reflejaban que también se daba su espacio, sobre todo con su mamá, que su mamá es muy creyente. Entonces el Ah, capellán, que es una figura que uno podría decir, bueno, un capellán que efectivamente está ahí en el Palacio de la Moneda, forjó una amistad o una cercanía con él y hacían actividades que nadie se enteraba. ya. Salían de la moneda y hacían ciertas cosas que relato en el libro y que Oh, no me se dejaste sabían. metido. Así ¿Ah? que Quiero sí, saber. está entretenida esa historia Ya. del capellán de la moneda con el expresidente Oye, Boric. ¿dónde entrevistaste a Giorgio Jackson? Por Zoom, porque él está en Por Zoom. Barcelona. Sí, él está Ya. en Barcelona, así que ahí coordinamos una hora por Zoom y él desde allá también me dio la entrevista para el libro. Te voy a poner en genérico. ¿El mejor entrevista o la mejor entrevista y la peor o el peor? Para los periodistas, siempre los mejores entrevistados son los que entregan mucha información, mucha su opinión. Y la verdad, soy súper honesta, la mayoría de los entrevistados dio su parecer, lo que pensaban Ya. de las situaciones. Bien O sea, honestos. sí, súper. A mí me sorprendió o me llamó la atención más bien porque a veces los entrevistados son súper correctos en las respuestas. Acá contaron tal cual, pasaron los hechos, la mayoría de ellos. Quizás quienes fueron más cautos fue el presidente, justamente, ¿Mm? y la ministra vocera de gobierno, porque cuando la entrevisté todavía estaba como autoridad en el cargo. Los demás que fueron autoridades ya habían salido de la moneda. Entonces, claro, estaban un poco más relajados y dijeron como, ok, vamos a Claro. hablar. Pero la verdad es que hablaron de todo, de todo, de todo, de todo. Así que ese es un valor también que tiene este libro, que hablan en on, porque es difícil también conseguir esa entrevista y responden de todo. Maravilloso. Marian Basso, esto se llama Boric frente a frente para que lo busquen en su librería favorita. Y ya que dijiste que hay que descansar, nosotros queremos invitarte a descansar con... ¿Dónde está? ¿Dónde está por acá? Aquí está. Mira. Esta es la línea TH Premier de Undurraga, Merlot, para que tú puedas Muchas compartir, gracias. conversar. Muchas gracias. Y además, también Sauvignon Blanc TH. TH es increíble. Undurraga está con nosotros y para Muchas Marian gracias. Basso que tenga un momento de relajo. Y si hablamos, ¿te gusta el vino? ¿Para compartir? Sí, ¿Para sí. conversar? Además que en Chile tenemos tan buen vino. Bueno, el Undurraga es el mejor. Totalmente, así que sí, totalmente. Ahí está Undurraga. Y además, ya que quieres descansar, IA también te quiere entregar un pequeño regalo. Mira. A ver. Vive una pausa real y desconéctate en medio de la naturaleza en Olmué Natura, Lodge y Spa. Disfruta un programa por el día para 2 personas, que incluye almuerzo, 11, acceso al circuito de spa, jacuzzi y sauna, además de piscina exterior. Y para cerrar la experiencia, un masaje de relajación de 25 minutos para cada uno. Olmué Natura. Olmué Natura, para que así ¡Bravo! te ¡Merecido! relajes, vaya, ¡Merecido! disfrute. ¡Descansa! Merecido descanso en Olmué Natura. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso. Todos necesitamos un ratito de distensión en este mundo tan agitado. Es verdad. Y vienen muchas cosas ahora a Vienen muchas descansar. Y cosas. quizá que viene, ¿qué te trae la vida, Marian? Gracias por venir, por compartir Muchas con gracias a nosotros. ustedes, lo pasé muy, muy, muy bien. Qué bueno. Éxito con el libro. Gracias, te pasaste. Ahí Gracias a está. todos. Marian Basso con nosotros en un nuevo capítulo de ¿Quién sería? ¡Grande, Marian! Gracias por estar ahí. Chao, chao. ¡Grande! ¡Bravo!